Entonces, bueno, ese sería, vamos a trabajar con ese tema el día de hoy, lo que es la lectura activa. ¿Qué entienden ustedes por lectura activa? Alguien que me ayude. ¿Qué es lo que ustedes entienden por lectura activa? ¿Qué es lo que ustedes entienden? A ver, alguien que me ayude, escojo yo. Ingeniero, creo que se tratara de alguna cosa para una lectura, como de hacer una actividad más o menos. Ya, sí, va por ese lado. Lo que es la lectura activa, prácticamente es interactuar nosotros con la lectura, ¿sí? O sea, por cualquier cosa nosotros vamos leyendo, nos dice que tenemos que generarnos preguntas, hacer tal vez un pequeño resumen. Entonces, eso es la lectura activa, para comprender mucho mejor lo que es la lectura, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice sobre la lectura activa. Nos dice, saber leer implica poder identificar las ideas básicas, tener en cuenta los datos relevantes y finalmente hacer nuestra propia opinión sobre lo que hemos leído. De nuestra lectura obtenemos ideas generales, ideas secundarias y localizamos información que nos interesa. Siempre preguntémonos, ¿para qué leo esto? Nuestra respuesta debe ser siempre el propósito que debemos cumplir al leer. Entonces, prácticamente eso es una lectura activa. Yo, de la lectura, de cualquier lectura que yo haga, ¿verdad? Primero que nada, lo que yo estoy leyendo debe a mí darme, digamos, un fin para yo tener un fin sobre el tema de la lectura. Si es que tal vez yo estoy investigando algo, entonces ese va a ser mi fin. Mi fin va a ser llegar a conocer todo sobre este tema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Nos dice también que una lectura, cualquier lectura nos da unas ideas principales, también nos da ideas secundarias, que es sobre todo el tema. Sí, o sea, las ideas principales en sí trata de lo que es el tema, de lo que trata básicamente el tema. Las ideas secundarias vienen para complementar más el tema, ¿ya? Entonces, vamos a ver los beneficios de la lectura activa. Logra que se involucre con el material que se lee. Si ven, o sea, yo tengo una lectura en la que yo interactúo con el material que yo estoy leyendo, ¿sí? Implica tres procesos: revisión, lectura y repaso. Entonces, yo reviso todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy investigando sobre algún tema, me voy a internet, en internet me salen un montón de temas, entonces Mira, buenas noches. lo que yo tengo que hacer primero, bueno, reviso el tema, ¿verdad? Primero reviso si en realidad esto me va a servir. Luego de eso, hago una lectura en la que yo comprenda todo eso. Y después yo repaso esto de aquí, o sea, yo voy viendo para qué leí esto, si en realidad esto es relevante tal vez para la investigación que yo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces nos dice también, cuando lee para obtener datos y retener información, sus habilidades de lectura activa actúan con el medio para aplicar de modo sistemático sus habilidades de pensamiento crítico. Entonces, si yo tengo digamos en este caso, como saben decir, los 5 sentidos puestos en una lectura, yo la voy a entender y voy a retener información y esta información a mí me va a servir,
¿Ya? Nos dice también un pensamiento crítico lleva al análisis de objetos, propósitos, supuestos y supuestos contenidos en el texto. O sea, si yo analizo todo lo que es una lectura, si yo analizo sobre un texto, yo voy viendo qué es lo que en realidad me sirve sobre el texto, si en realidad todo yo quiero investigar o hay el texto que se va mucho más allá y yo solo necesitaba algo. Entonces, yo voy pensando, voy analizando todo esto de la investigación, en este caso, leyendo tal vez una tesis, leyendo un artículo, para ver si en realidad me sirve. También nos dice que aprenderá a retener mayor información, cantidad de información en menos tiempo y dominará el arte de la lectura académica. Eso nos ayuda a la lectura activa. Entonces, por ejemplo, si yo realizo más lecturas, digamos en este caso activas, ¿verdad? Si yo realizo más lecturas, yo voy a poder comprender mucho más o tal vez al momento de estudiar algo se me va a quedar mucho más grabado porque yo ya tengo los pasos o ya sé cómo en realidad leer y tener un pensamiento crítico que en realidad a mí me sirve. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Hay veces, por ejemplo, que, que estamos leyendo, que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, tal vez para una lección o algo, entonces nosotros lo que hacemos es, si estamos leyendo y tenemos una lectura activa en la que podemos ir sacando ideas principales, ideas secundarias, lo que en realidad a nosotros nos interesa, si a nosotros nos preguntan sobre el tema que hemos visto, que hemos leído, entonces nosotros vamos a poder dar un resumen, ¿sí? Entonces eso es una lectura activa. Participar, ser partícipe también con ideas, ya sea secundarias o ya sea ideas generales, ¿ya? También nos dice, estas habilidades permanecerán con usted el resto de su vida, haciéndola más fácil y más efectivo el aprendizaje de cualquier tema que se proponga estudiar. Eso es lo que yo les venía diciendo. O sea, si yo practico lo que es la lectura activa, yo voy a poder retener mucha más información al momento que yo lea algún texto. Una vez que se acostumbre a la lectura activa, será natural el aplicarla incluso en lecturas de entretenimiento. Entonces, imagínense, yo puedo practicar esto también en lecturas, por ejemplo, si yo estoy leyendo tal vez no sé, algunos cómics o algunas cosas, o sea, o algún cuento, esto nos dice que yo puedo aplicar este tipo de lectura, que es la lectura activa. En definitiva, nos dice, a través de la lectura podemos valorar la expresión escrita de un autor, enriquecer nuestra cultura, aumentar la creatividad y disfrutar de momentos especiales. ¿Sí ven? Entonces, todo esto nos beneficia lo que es la lectura activa. Ahora vamos con un dato importante. Nos dice aquí que el catedrático en psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Unidad Autónoma de Barcelona, Ignacio Morgado, reafirma que es posible detener el deterioro de la memoria a través de la lectura activa. Destaca que entre las actividades intelectuales con mejor balance, costo y beneficio, la lectura es un tipo de actividad intelectual insuperable. Utilizar las herramientas de la lectura activa potencializa casi todas las regiones cerebrales. Es todo por ello un buen gimnasio para la mente. Entonces, imagínense en qué más nos beneficia esto de la lectura activa. Nos dice que nos hace trabajar nuestra mente, nuestro cerebro y detener el deterioro de la memoria. Esto es muy importante. Nosotros tal vez en algún momento, si estamos tal vez
tratando de recordar algo y en realidad no nos acordamos o tal vez estamos queriendo recordar algo donde pusimos alguna cosa y se nos olvida por completo. Entonces, ese es un deterioro de la memoria. Y nosotros, para detenernos, dice este deterioro, lo que nosotros debemos hacer es una lectura activa. Una lectura activa en todos los casos, ¿sí? Entonces, vamos, nos dice, con las herramientas de la lectura activa. Ahora vamos a ver cómo es que en realidad se realiza una lectura activa. Nos dice aquí, el subrayado. Su objetivo es destacar las ideas esenciales del texto. Subrayar consiste en destacar gráficamente la información esencial de un texto. Al aplicarla debemos seguir estos pasos. Subrayar las palabras y las oraciones que contengan ideas claves. Destacar solo lo esencial, aquello que nos ayude a recordar el resto del contenido. Usar distintos colores al jerarquizar las ideas principales de las secundarias. Esto volverá más sencilla su identificación posteriormente. Entonces, vean qué tan importante es el subrayado. Aquí nos dice que nosotros debemos destacar lo esencial, aquello que nos haga recordar que debemos recordar a lo largo del tema. Por ejemplo, si yo estoy leyendo algún tema y me dice un concepto y este concepto lo utiliza luego, entonces lo que yo tengo que hacer es recordar siempre ese concepto para saber de qué es lo que está hablando más adelante, ¿sí? Entonces yo pienso que un concepto es importante en cualquier lectura, ¿ya? Ahora nos dice también, evite subrayar ejemplos y datos innecesarios. Los ejemplos yo no los subrayo. ¿Por qué? Porque prácticamente son, digamos, algunos textos que nos dan para nosotros poder entender lo que viene siendo un concepto. Pero sería absurdo subrayar ejemplos para que en realidad no me van a servir tanto más adelante como lo es un concepto en sí, ¿ya? También nos dice señalar demasiadas palabras y oraciones, puesto que el objetivo es destacar lo más importante y lograr diferenciarlo del resto. Lo que yo debo señalar es lo más importante y lo que a mí me interesa también saber. Ya, ahora también nos dice que un buen subrayado le permitirá reconstruir el sentido global del texto, leyendo solo aquello que está marcado. Le facilitará las tareas de síntesis de la información, ya que posteriormente, al leer únicamente lo subrayado, puede recordar el contenido del texto. Entonces, yo tengo que ver qué es lo importante para yo subrayar, para yo poder recordar el contenido, como nos dice aquí explícitamente, para yo poder recordar más adelante el contenido del texto, ¿sí? Entonces, ahora vamos con las anotaciones. Esta estrategia nos permite destacar información relevante vinculada al propósito con el que leemos y acceder luego luego a ella de manera rápida. Podemos anotar en nuestras palabras ideas que se relacionen a lo que anteriormente subrayamos. Así podemos destacar conceptos que a nuestro parecer son relevantes y que podríamos incluir en nuestro trabajo escrito, un mapa conceptual, entre otros. Es decir, es información encontrada dentro del texto o relacionada al mismo, pero que proviene de nuestro conocimiento general. Las anotaciones y las preguntas están estrechamente relacionadas. Entonces, si yo veo algo que en realidad a mí me interesa y yo deseo hacer una anotación, entonces yo realizo esta anotación.
no siempre las anotaciones van al pie de la letra de lo que dice el texto. Aquí nos dice que es de nuestro conocimiento en general. Por ejemplo, si yo leo algo y quiero hacer una anotación sobre esto, entonces yo lo leo, lo analizo y pongo con mis propias palabras y como yo entendí, porque me va a hacer se me va a hacer mucho más fácil entender lo que yo escribí a que tal vez lo que esté en el texto. Hay veces que en en los textos nos dan, por ejemplo, algunas palabras que nosotros no conocemos. Entonces, nosotros averiguamos qué significa esa palabra y vemos todo sobre el texto. O sea, podemos entenderlo mucho más. Ahora, vamos con las preguntas. Nos dice, antes de comenzar a leer algún artículo, capítulo o libro completo, debe preparar la lectura anotando algunas preguntas que quisiera que el material le contestara. Conforme lee, anote las cuestiones que el autor plantea. Hágase preguntas a sí mismo para crear un diálogo entre el material, el autor y sus ideas. Entonces, estas preguntas yo debo hacerlas. Por ejemplo, si yo estoy leyendo alguna tesis, algún artículo, entonces, yo voy leyendo, ¿verdad? De ahí luego de comenzar, digamos, a leer, a mí tal vez me quedan algunas dudas. Entonces, yo comienzo a formular preguntas, tal vez sobre algún término que yo no entendí. Entonces, por ejemplo, yo averiguo qué significa ese término, pongo ahí en las preguntas tal vez qué significa ese término o a qué se refiere cuando habla de. Entonces, más o menos voy haciendo esas preguntas. Sin embargo, hay veces que en los mismos textos, más adelante, mientras yo continúo leyendo, el texto va a responder estas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿ya? Ahora, vamos con el resumen. En resumen, abreviamos la información sin que pierda su sentido original. Podemos hacer resúmenes según estos consejos. Tome las frases textuales y use sus propias palabras sin distorsionar las ideas originales, que es la paráfrasis. Escriba las ideas siguiendo rigurosamente la misma secuencia que el autor. La extensión del resumen depende de la densidad del texto, pero no debe exceder el 20% del texto original. Y ejemplifique aspectos del resumen para una mayor comprensión. Yo también puedo poner aquí ejemplos, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo tendría que hacer para realizar un resumen, ¿ya? Un resumen sobre algún texto. Yo voy a poner, nos dice aquí que yo puedo poner las frases textuales o utilizar mis propias palabras, que es parafrasear lo que yo digo de un texto. O sea, yo leo y en realidad lo que yo hago es poner con mis propias palabras lo que yo entendí, ¿ya? También nos dice que sigamos las ideas conforme está realizado el texto. Yo no puedo poner lo que dice al último, que tal vez son conclusiones que me da, yo no puedo poner eso al principio, porque en realidad si yo pongo eso al principio no voy a entenderlo luego. Sí, porque yo estoy poniendo conclusiones, que es lo que el autor tal vez concluyó sobre el texto. Si yo pongo eso al principio, yo no voy a entender porque no voy a tener un texto, yo no voy a tener algo que seguir para poder entender, ¿ya? Entonces, también nos dice que la extensión no debe exceder el 20% del texto original. Entonces, eso también es bastante importante porque hay veces que nosotros, y nos ha pasado yo creo a todos, realizando algún resumen, el resumen nos sale larguísimo, que en realidad da en realidad comparando con el texto,
hay veces hasta que nos sale mucho más largo. Entonces, la extensión debe ser de ideas en concreto y ideas que a mí me hagan entender lo que está en ese texto, ¿sí? Ahora vamos con la importancia de la lectura activa. Si los métodos para realizar una lectura activa son usados de manera correcta, no solo, no solo tendremos inconvenientes al analizar textos académicos, formales o recreativos, que son los periódicos, los cómics, los libros. Además, potencializaremos nuestra memoria y adquiriremos mayor comprensión, es decir, nuestra destreza lectora mejorará. Con la lectura activa lograremos aumentar y mejorar nuestro pensamiento crítico, aprender a retener más información en menos tiempo y lograr una mayor concentración y prevenir la degeneración cognitiva. Determinar con claridad aspectos explícitos e implícitos del texto y fortalecer la creatividad. Entonces, imagínense cuántas son las importancias que nosotros tenemos al realizar un tipo de lectura activa. O sea, son muchos beneficios que nosotros tenemos. Y es muy importante fomentar la lectura. Y no solo entre nosotros los adultos, sino también fomentar bastante la lectura, tal vez con nuestros hijos, hermanos. Entonces, todo eso nosotros podemos lograr un mejor entendimiento, ¿sí? Entonces, listo. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro, algo que deseen aclarar o damos por terminada la clase?